Amazonía, selva tropical y cacerías misteriosas. Cuando la oscuridad cae sobre la selva amazónica, emerge un ritmo de vida diferente. Desde huecos de árboles vacíos, grietas sombrías y techos de hojas bajo el dosel, miles de murciélagos despliegan sus alas y se lanzan al cielo. En el firmamento teñido de crepúsculo, el sonido de sus alas, delicado como la seda, agita suavemente el espacio, marcando el inicio de un viaje biológico silencioso pero igualmente grandioso. Los murciélagos, criaturas de la noche, son una parte indispensable de la vida en el Amazonas, no por su misterio, sino por su papel fundamental en el mantenimiento de la vida. El Amazonas alberga más de 160 especies de murciélagos, representando casi un tercio del total mundial. Son diversos en forma, tamaño y estilo de vida. Algunos se alimentan de insectos, otros de néctar, frutas e incluso peces. Destaca entre ellos el murciélago de cola desnuda brasileño, una de las especies migratorias más lejanas de la región tropical. Al comienzo de la estación seca, cuando la humedad disminuye y los insectos escasean, decenas de miles de individuos inician su migración hacia el sur del Amazonas, donde las lluvias aún persisten y la selva sigue siendo abundante en alimentos. Esta especie posee alas delgadas con una envergadura casi igual a la longitud de su cuerpo, lo que les permite volar cientos de kilómetros cada noche. No solo son excelentes voladores, sino también coordinadores ecológicos. Gracias a su capacidad de ecolocalización, pueden atrapar mosquitos, moscas y otros insectos en la densa oscuridad, ayudando a controlar las poblaciones de plagas en la selva. Además, muchas especies frugívoras desempeñan un papel esencial en la dispersión de semillas y la polinización de plantas que florecen por la noche, como el árbol de balsa o la palma de Acaí. La migración de los murciélagos es un ciclo biológico. Vuelan siguiendo ríos, acantilados antiguos y corredores ecológicos naturales en la selva. En noches de luna, las bandadas de murciélagos forman espirales en el cielo, creando movimientos rítmicos y fluidos. Cada parada es cuidadosamente seleccionada, troncos huecos profundos, cuevas con humedad estable o salientes rocosos cerca de arroyos, donde pueden descansar, aparearse, reproducirse y continuar su viaje. Sin embargo, este viaje no es tranquilo. Cuando el amanecer toca el dosel, los murciélagos que regresan a sus refugios se enfrentan a los depredadores que despiertan.
El tucán, con su largo y colorido pico, aunque conocido por comer frutas. A veces representa una amenaza real para los murciélagos jóvenes. Puede acceder a las grietas donde se esconden, introduciendo su pico en los huecos para capturar individuos pequeños, débiles o que aún no pueden volar. En ciertos momentos, especialmente durante la tenue luz del amanecer, los murciélagos que vuelan lentamente o de manera descuidada se convierten en objetivos inesperados de emboscadas desde lo alto. Aún así, la mayoría de los murciélagos superan el viaje, llegando a las regiones del sur de la selva, donde las lluvias son más intensas y los insectos proliferan. Allí, comienzan a reproducirse. Las madres murciélago dan a luz a una sola cría por vez, que cuelga de su abdomen y es cuidada durante varias semanas. La cría aprende a volar, a orientarse mediante ecolocalización y a memorizar las señales del cielo, preparándose para un futuro de constante movimiento. El proceso reproductivo de los murciélagos no solo es la continuidad de la especie, sino también una sinfonía de conexión y cuidado. En cuevas o huecos de árboles discretos, las madres murciélagos se agrupan en grandes conjuntos, colgando silenciosamente de las paredes rocosas, formando un bloque de calor para mantener calientes a sus crías durante las frías noches lluviosas. Cada llamada de la madre tiene una frecuencia única, y la cría, incluso entre cientos de otros individuos, puede reconocer la llamada familiar de su madre. Es una conexión maravillosa construida con ondas sonoras y un profundo vínculo emocional. A medida que las crías crecen, se les enseña a volar paso a paso, desde saltos en las paredes rocosas hasta planeos suaves cerca del refugio, y finalmente, integrarse en la migración de toda la bandada. Estas lecciones no tienen un plan de estudios ni lenguaje, solo son repeticiones de la naturaleza a lo largo de millones de generaciones. Cada primer vuelo es un desafío, pero también el comienzo de un viaje que continúa el grandioso ciclo del Amazonas. En medio de las densas selvas tropicales y vastos pantanos del Pantanal, uno de los ecosistemas acuáticos más grandes del planeta, existe una criatura gigantesca, casi invisible entre el barro y la hierba acuática. Es la anaconda verde, un símbolo silencioso de poder y terror en el mundo salvaje. Sin veneno, sin rugidos y sin necesidad de velocidad, la anaconda caza con el arma más antigua que la naturaleza ha otorgado: fuerza muscular pura y una paciencia mortal. Con una longitud que puede superar los 8 metros y un peso de más de 200 kilogramos, la anaconda verde es la serpiente más pesada de la Tierra. Su piel de color oliva oscuro, salpicada de grandes manchas negras,
proporciona un camuflaje perfecto en los pantanos. Sus ojos y fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, permitiéndole sumergirse completamente bajo el agua mientras observa a su presa en la orilla. Casi sin emitir sonido, es un fantasma, un asesino paciente esperando el momento preciso para actuar. Cuando el sol está alto, el vapor se eleva sobre el agua turbia. Una manada de capibaras, los roedores más grandes del planeta, aparece en la orilla. Son criaturas pacíficas. Viven en grupos y siempre están alertas, pero no pueden escapar de las duras leyes de la cadena alimentaria. Una de ellas, aparentemente un individuo joven adulto, se separa silenciosamente del grupo para acercarse al borde del agua, donde crecen tímidamente algunos brotes entre el barro. No sabe que, a pocos metros bajo la superficie tranquila, los ojos de la anaconda la han estado siguiendo durante horas. Con una quietud casi absoluta, la serpiente gigante ajusta cada movimiento mínimo. Cada vez que la capibara se inclina para beber agua, el corazón del depredador late más lentamente, como si contuviera toda su energía para el golpe decisivo. Después de que la capibara queda inmóvil, la anaconda se desliza suavemente hacia su refugio, generalmente un tronco caído o un matorral denso. Su abdomen se hincha visiblemente, señal de una comida exitosa. En los próximos días, no necesitará cazar nuevamente. Su enorme cuerpo digerirá lentamente la gran cantidad de carne, transformándola en energía para las semanas o incluso meses siguientes. El pantanal, como todos los ecosistemas salvajes, opera en un equilibrio delicado entre la vida y la muerte, entre el cazador y la presa. Aquí, la anaconda no es un demonio ni un monstruo. Es una parte indispensable del engranaje de la naturaleza.
Y si alguna vez te encuentras en medio de un pantano tranquilo en una mañana de niebla, presta atención, porque puede ser que, justo debajo del agua, unos ojos te estén observando silenciosamente, como lo han hecho durante millones de años de evolución. Cuando llega la temporada de lluvias, todo el pantanal parece revivir. Las aguas inundadas fluyen hacia la selva, creando un laberinto interminable de pantanos, canales y raíces sumergidas. También en ese tiempo, la anaconda entra en la etapa más importante de su ciclo de vida, la temporada de reproducción. A diferencia de su imagen habitual de soledad y silencio, durante la temporada de apareamiento, las anacondas comienzan a buscarse entre sí a través de señales químicas. La hembra libera feromonas en el agua, una especie de perfume del amor invisible que fluye con la corriente hasta lugares lejanos. Entonces, como hipnotizados, los machos de todo el pantano comienzan su viaje hacia la fuente de la señal. Ocurre un fenómeno único, conocido por los científicos como bola de apareamiento. Cuando encuentran a una hembra lista para reproducirse, varios machos, a veces hasta 10, se enrollan alrededor de una hembra mucho más grande, formando una masa muscular en movimiento, retorciéndose juntos en el agua. El apareamiento puede durar desde unas pocas horas hasta varios días. Y el macho más persistente y fuerte es el que será elegido para transmitir sus genes. En la naturaleza, las hembras de anaconda suelen ser significativamente más grandes que los machos, con diferencias de peso que pueden alcanzar de 3 a 4 veces. Esta notable diferencia de tamaño ha llevado a un comportamiento sorprendente y controvertido. Tras el apareamiento, la hembra a veces consume al macho. Este fenómeno, conocido como canibalismo sexual, aunque poco común, ha sido documentado en la anaconda verde, Eunectes murinus. Al ingerir al macho, la hembra obtiene nutrientes adicionales que le ayudan a sustentar el desarrollo de sus crías durante la gestación, que puede durar varios meses. A diferencia de la mayoría de las serpientes que ponen huevos, las anacondas son vivíparas. Dan a luz crías vivas. Los embriones se desarrollan dentro del cuerpo de la madre durante aproximadamente 6 a 7 meses, alimentándose del vitelo hasta que están listos para nacer. Cuando llega el momento, la madre da a luz entre 20 y 40 crías, cada una de aproximadamente 60 a 80 cm de longitud, completamente capaces de valerse por sí mismas desde el nacimiento. No hay cuidado maternal posterior al parto. Inmediatamente después de nacer, las crías deben buscar refugio por sí mismas, alejándose de depredadores como caimanes, aves rapaces e incluso otras anacondas adultas, ya que en el mundo de estas serpientes no hay lugar para la indulgencia.
la tasa de supervivencia es muy baja. Solo unas pocas logran superar el primer año en este entorno hostil. Aquellas que sobreviven crecen en silencio y misterio, convirtiéndose en la nueva generación de sombras del pantano. Algún día, cuando las aguas vuelvan a subir y las feromonas se dispersen por los ríos, también participarán en la antigua danza de apareamiento de su especie. Un ciclo cerrado, primitivo y persistente. Como la propia región del Pantanal, donde la vida y la muerte se entrelazan en una sinfonía interminable de la naturaleza. Cuando la niebla aún cubre la densa selva, el Amazonas parece dormir en silencio. Pero entonces, un sonido resuena, no es el viento ni el agua, sino un rugido profundo que desafía al bosque. Es el llamado del mono aullador, Aloguata, que no domina por fuerza física, sino por su voz que puede escucharse a kilómetros de distancia. Estos primates, aunque pequeños, poseen un poder invisible sobre el dosel del bosque. Sus aullidos marcan territorio, advierten peligros y, a veces, expresan soledad en las alturas del bosque. Sin embargo, bajo esta apariencia de tranquilidad, la vida es desafiante. Cada mañana, al sonar sus voces, comienza un nuevo día de supervivencia, donde el aullido es más que un sonido, es una afirmación de existencia. Desde las ramas más altas de la selva amazónica, una tropa de monos aulladores se desplaza. Con sus largas colas prensiles, se mueven entre las copas, evitando los peligros del suelo, donde acechan anacondas y jaguares. Viven en grupos de 5 a 20 individuos, liderados por un macho dominante junto con hembras y crías. Cada amanecer, el líder emite un aullido profundo que puede escucharse hasta 5 kilómetros. No solo para comunicarse, sino para declarar, este es mi territorio. No te acerques. En el Amazonas, donde los recursos son limitados y el espacio vital disminuye, un paso en falso puede llevar al grupo al territorio de un rival. Por eso, sus aullidos son tanto una amenaza como una advertencia, una herramienta eficaz sin necesidad de violencia. No son cazadores. Su dieta consiste principalmente en hojas, frutas y ocasionalmente semillas. Sin embargo, alimentarse de hojas requiere precaución, ya que algunas plantas son tóxicas.
Su sistema digestivo se adapta lentamente, obligándolos a comer durante gran parte del día para obtener suficiente energía. Esta lentitud los hace vulnerables. Águilas arpías, depredadores del cielo. Buscan crías o individuos débiles que se quedan atrás. Un momento de distracción puede ser fatal. La selva amazónica no solo es el pulmón verde del planeta, sino también uno de los ecosistemas más diversos y complejos del mundo. Con más de 6 millones de kilómetros cuadrados, alberga millones de especies de flora y fauna, desde árboles gigantes hasta diminutos insectos. El río Amazonas y sus afluentes forman una red acuática que sustenta innumerables formas de vida acuática. La nutria gigante, Pteronura brasiliensis, es la especie más grande de la familia Mustelidae, alcanzando hasta 1,8 metros de longitud y 34 kilogramos de peso. Su pelaje denso e impermeable mantiene su temperatura corporal al bucear. Sus patas palmeadas y cola larga y aplanada le permiten nadar con agilidad en el agua. A diferencia de otras nutrias, viven en grupos familiares de 3 a 10 individuos, incluyendo una pareja reproductora y crías de diferentes edades. La cohesión familiar es fuerte, cazan, defienden su territorio y cuidan a las crías juntos. Esta cooperación aumenta su supervivencia y les permite enfrentar depredadores más grandes como los caimanes. Son conocidos por su rica comunicación, utilizando una variedad de sonidos como gruñidos, chillidos y silbidos para transmitir información dentro del grupo. Cada sonido tiene un significado específico, desde alertas de peligro hasta expresiones de satisfacción o solicitudes de ayuda. El lenguaje corporal también es crucial. Erguirse en el agua o agitar la cola puede indicar alerta o desafío. Como cazadores expertos, se alimentan principalmente de peces, especialmente bagres y carácidos. Utilizan su aguda visión para detectar presas bajo el agua y a menudo cazan en grupo para aumentar la eficacia. Al detectar una presa, rodean y atacan rápidamente, usando sus dientes afilados para capturarla y llevarla a la orilla para consumirla. A lo lejos, bajo un árbol antiguo, un jaguar observa en silencio.
aunque no le interesan los peces. La presencia del grupo de nutrias ha captado su atención. Las nutrias también lo han notado. El macho líder se yergue y emite un silbido agudo de desafío. Luego, otros miembros del grupo se unen, formando una línea en la orilla, mirando fijamente al jaguar, un depredador capaz de matar a cada uno si estuvieran solos. Pero aquí, la fuerza reside en la unidad. Saltan, bucean. Salpican agua y emiten sonidos estridentes, como si celebraran una fiesta burlona. El jaguar ruge suavemente, pero no avanza. Sabe que esta no es una batalla fácil. La agilidad. El trabajo en equipo y el dominio del agua son ventajas absolutas de las nutrias. Tras unos momentos de duda, el jaguar se retira al bosque, dejando atrás el sonido del agua y las risas desafiantes del grupo de nutrias. Aunque están en la cima de la cadena alimentaria, las nutrias gigantes deben competir con otros depredadores como los caimanes y jaguares. Estos encuentros a menudo resultan en enfrentamientos tensos, donde la unidad y coordinación del grupo les permite repeler a los intrusos y proteger su territorio y crías. La temporada de reproducción de las nutrias gigantes suele coincidir con la estación seca, cuando el nivel del agua baja y la comida es más abundante. Después de una gestación de aproximadamente 65 a 70 días, la hembra da a luz de 1 a 6 crías en madrigueras excavadas a lo largo de las orillas del río. Estas madrigueras tienen múltiples entradas y cámaras internas, proporcionando un refugio seguro para toda la familia.